Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos dos temas. Uno que tiene relación directa con la economía, pues está nada más y nada menos que con nosotros en el primer bloque el economista José Cantero, quien ya fue designado presidente del Banco Central del Paraguay por el gobierno que asume la semana que viene las riendas del país. Y el segundo y tercer bloque vamos a hablar acerca de todas las implicancias sociales, políticas y económicas que tiene la situación en el Congreso de la Nación a partir de la renuncia de José María Ibáñez y todos los casos de corrupción en los que están envueltos nuestros legisladores y también los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ¿de qué manera afecta al país económicamente este tema? Vamos a discutirlo con don César Barreto, exministro de Hacienda, con Carlos Soce del Centro de Industriales Metalúrgicos del Paraguay, con Gustavo Volpe, presidente de la OIP, y con Cristian Sieplik, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados. Después de la pausa ya estamos con José Cantero. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresá a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos. ¿Qué tal? Buenas noches, don José Cantero. ¿Cómo anda? Muy bien. Buenas noches, Carlos. Es un gusto estar aquí. No, gracias por venir. Dígame, ¿cómo fue que le designó Mario Abdo Benítez para ser presidente del BCP? Bueno, la noche del domingo hablé, hace 10, 15 días atrás, hablé con Benigno, tuve una reunión con Benigno López el día siguiente, lunes. Me comentó de esta propuesta, le dije que estaba muy interesado, que iba a tener una reunión con el presidente electo, Mario Abdo. Y para mí fue un proceso muy natural porque como estoy en la casa, soy de la casa, considero que el Banco Central es mi alma mater, lo considero como un proceso muy natural y a la vez muy institucional el hecho de que un miembro del directorio sea nominado como presidente del Banco Central. Mi nominación tiene que pasar por el Congreso, por el Senado, se tiene que tratar y una vez aprobado, ahí recién asumo. Entonces mi calidad en esta reunión es como miembro del directorio con esta nominación que queda por ser aprobada por el Senado. ¿Se puede decir que es hombre de Benigno? La verdad que yo creo que soy hombre del Banco Central, me considero una persona con una orientación institucional muy importante. Creo también que cualquier miembro del directorio hoy estamos todos en condiciones de ejercer la presidencia y me considero una persona muy institucional. Bueno, y ya que está usted en el banco, sí. ¿Cómo recibe el nuevo gobierno, cómo recibe el BCP? ¿Cómo recibe el BCP? Claro. Nosotros tenemos una vía que prácticamente es independiente a los gobiernos. Tenemos un foco de preservar la estabilidad de precios que va más allá de un año. Tenemos una orientación también basado en criterios técnicos, nuevas metodologías que podemos conversar en breve, de preservar el sistema financiero, de preservar su estabilidad, su profundidad.
Y son tareas que en la medida, el Banco Central últimamente, en los últimos 10 años, fue ganando capas de institucionalidad, y estas capas de institucionalidad se ha ganado con mucho rigor a la hora de tomar decisiones. Nuestras decisiones están basadas en elementos técnicos, en equipos que apoyan, proveen informes, insumos, y nuestra decisión se rige bajo esos conceptos. ¿Y cómo se mantiene la estabilidad del sector financiero? Y mira, es decir, teniendo en cuenta todo esto que pasa sí, con Argentina, con Brasil, esta sí, guerra comercial entre Estados Unidos y China, que de alguna manera a algún soplo claro, va a llegar hasta esta claro, parte del mundo, ¿cómo se mantiene así? Y con el aumento, con la subida de las tasas de interés del gobierno claro, norteamericano también, ¿cómo se mira, mantiene así? estás mencionando las variables principales. Hay un dicho que dice: cuando los elefantes grandes se pelean, es el pasto el que sufre. Y esta pelea que fue escalando entre Estados Unidos y China tuvo un impacto rápido en el precio de la soja. ¿Bajó el precio de la soja? Bajó el precio de la soja, pero se sumaron tres elementos: la caída del precio de la soja, como decís, una política monetaria de Estados Unidos que pretende estirar la rienda a una economía que está creciendo más de ese potencial y que está llevando al nivel de empleo a niveles muy bajos. Sí, eso presiona la inflación. Entonces son elementos que al tener una tasa de interés también más elevada, el dólar tiende a apreciarse. Estas tres variables por lo general no suelen coincidir. Es como si fuese que elementos muy adversos se estén alineando, sí, pero hoy vemos que estos elementos adversos están perdiendo fuerza, y eso es muy importante. La caída del precio de los commodities tuvo un rebote. También vemos que hay un premio sobre esos precios de Chicago, y Estados Unidos tiene que desaguar de alguna forma esa soja que está exportando a China, y eso hace que el precio nuevamente vuelva a rebotar. Sí. Y lo que se está observando en Estados Unidos son tasas de intereses que, si bien se anunciaban unos escalones cada vez más altos, esos escalones se están moderando, y de hecho el Banco Central... Pero aunque se moderen, siguen subiendo. Siguen subiendo, pero aunque suban, siguen siendo muy por debajo de las tasas previas al 2008. Entonces estamos en un escenario de tasas bajas y crecientes, pero hoy a una suavidad mayor a la que teníamos esperado. Estábamos esperando subidas más bruscas. Más bruscas. Y además la tasa de interés no solamente es baja, sino que es baja en el tiempo. La curva de la tasa de interés es baja a un mes, a 2 meses, a 10 años, a 30 años. Y esa curva muy difícilmente pueda cambiar de pendiente. Pueda tener un claro, suba y baja muy... Claro, por lo general una curva se le denomina a las tasas de interés en el tiempo, y por lo general tienen una pendiente positiva. A mayor plazo, mayor tasa. Pero estamos en un escenario donde la curva es plana, por motivo también de la política monetaria de Estados Unidos, que hizo en su momento algo extraordinario y algo que no es tradicional dentro de una política monetaria, que tuvo incidencias en los mercados de más largo plazo al comprar esos instrumentos. Entonces esa curva se mantiene plana, y es un elemento también que tenemos que considerar. Y en la medida en que estas tasas de interés no vayan acelerándose, las presiones en el tipo de cambio también van a ir mermando. De hecho, estamos hoy en un escenario así. Si hablábamos un mes atrás, o quizás 2 meses atrás, el escenario era de alineamiento de unas estrellas perversas, que nos suele surgir, que probablemente la vez que surgió y que perduró fue en los 80, que tuvo un efecto en América Latina y que finalmente ocasionó un efecto en Paraguay con una situación económica
muy complicada. Bueno, a Paraguay y a la región, ¿qué le conviene más? ¿Un Estados Unidos fuerte, con baja tasa de desempleo o no? Porque cuando uno escucha las explicaciones de los técnicos, bueno, da la impresión de que a nosotros no nos conviene que Estados Unidos le vaya tan bien todo, porque como bajan los precios de nuestros commodities, etcétera, 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 le elevan las tasas de interés y el mundo está expectante cada diciembre de a cuánto va a aumentar o cada cuánto va aumentando su tasa de interés, porque hay años en que lo hacen 2 veces, por ejemplo. Claro, yo creo que lo que nos conviene a nosotros y a todos los países es que exista un mayor respeto por las instituciones que hacen posible la globalización, el intercambio de bienes, de servicios, la credibilidad en el derecho internacional y en las instituciones que respaldan. Totalmente lo contrario al pensamiento del actual presidente. Totalmente lo contrario que está ocurriendo. Exacto. La salud de una economía siempre es positiva, pero es positiva en la medida también de que ese crecimiento se pueda abrir, que las barreras se puedan bajar, que no suban tantos impedimentos para que el comercio y las finanzas puedan funcionar. Pero en definitiva, Estados Unidos, como portazos, está cerrando algunas vías, pero a la par, eso no quiere decir de que la globalización se está cerrando, sino que países como China y otros están abriendo nuevas avenidas. Está dando Estados Unidos oportunidades a otros países. Está dando muchas oportunidades a un país, por ejemplo, chino, que va a revolucionar o sea, China está pasando de un crecimiento en cantidad a un crecimiento en calidad. ¿En serio? Bajo su modelo de China 2025. China fue el gran proveedor. Pasar de 11-12% de crecimiento anual a no solamente 6-7%, pero de calidad. Claro. China fue el gran proveedor industrial y hoy se está transformando en la gran economía inteligente y verde, donde prácticamente todos los procesos y los productos van a estar robotizados, donde la inversión en innovación cada vez más creciente. China, cómo se transformó de agricultora a industrial, nosotros de acá a poco vamos a ver ya no una China tan industrial, sino una China de servicios basada en la tecnología, con productos de muy alta calidad, y con esos productos no solamente van a estar robotizados, sino todo el proceso. Y independiente para el cambio de empleo de mucha gente. Independientemente de lo que pueda ocurrir en este conflicto que estamos viendo, China tiene bien marcada una estrategia, y el hecho de tener una ruta bien definida y un horizonte muy prolongado hace que este país pueda transformarse de forma extraordinariamente rápida. ¿Y nosotros cómo podemos hacer que de esa macroeconomía de la que nos alabamos tanto durante los últimos 15, 20 años, pasemos también a una mayor equidad de los paraguayos en cuanto a tener plata en el bolsillo también? Si nosotros vemos los datos y analizamos nuestros datos de Paraguay de los últimos 10 o 15 años, podemos ver que tuvimos una transformación como nunca en nuestra historia. Y voy a poner algunos datos, ¿verdad? Recientemente se publicó que el PIB es de 33 billones, pasa a 44 billones, pero al interior de ese PIB, que hoy es 44 billones, nuestro PIB per cápita es 6.000, y en términos de poder adquisitivo, de paridad de poder adquisitivo, es 13.500. Estamos hablando de niveles similares a los de Perú y Colombia. Pero si miramos la estructura de acuerdo a la nueva medición, podemos ver que el sector servicios hoy representa 47%, el sector industrial, el sector servicio crece en los últimos 15 años sin parar. Sí. Si vos ves los datos, Paraguay crece sin parar prácticamente del 2003 hasta acá, salvo 2009 y 2012. Pero el sector servicio nunca tuvo una interrupción.
Entonces nuestra economía hoy es más de servicios y más de industria, más de procesamiento, y solamente 12% es sector agrícola en todo ese total de lo que producimos. Y al observar con estos nuevos datos los crecimientos que tuvimos, porque hay que recomponer cada uno de los crecimientos, nuestra economía decíamos que se movía como un acordeón, pero realmente 50% menos volátil de lo que era. Y te voy a dar otros datos para también comentarte la transformación que pasamos. En los últimos 4 años, si uno mira las exportaciones, las manufacturas de origen agropecuario, la industria cárnica, la industria de aceite, supera la de producción primaria, 34 a 33%. Y eso prácticamente va a seguir, y la participación del sector primario probablemente en ese total se achique. 10% es manufactura de origen industrial. Manufactura de origen industrial ya no es lo que deriva del sector agrícola, sino que es una prenda de vestir, puede ser este dispositivo, calzados. Hoy representa 10%. El año anterior, en concepto de manufactura de origen industrial, se exportó aproximadamente 800 millones, 860. Este año, por primera vez, las manufacturas de origen industrial, de acuerdo a la perspectiva, dice que la tendencia es lo que te marca, va a superar $1 billón. ¿Y qué porcentaje de toda la producción industrial ya tiene un 30, 40, 50% de valor agregado? La manufactura de origen industrial, gran parte es valor agregado. Con valor agregado. Con valor agregado, claro. Ya no es solamente grano. No, cuando a la industria la podemos clasificar de 2 formas y así publica el Banco Central. Sí. Hay una industria que su producto deriva de la producción agropecuaria, carne y granos. Sí. Paraguay es un gran exportador de aceites y granos. Exportamos aceites 1.200 y carne aproximadamente 1.200. Y esa sumatoria es mayor de todos los granos que exportamos. ¿Sí? Pero la manufactura de origen industrial, que ya no es carne y grano, sino que es ya camisas, prendas, zapatos, calzados, puede ser electrónica, plásticos, medicamentos. Juguetes. Claro, hoy representa 10% del total, 25 adicionales energía, pero este año va a representar $1 billón. Estoy hablando de una cifra que cuando comenzaba el sector cárnico en el 2006 y exportaba 60 millones, en un periodo de 10 años o de 8 años superó la barrera $1 billón. Hoy tenemos otro segmento que está superando esa barrera $1 billón. Podemos decir que Paraguay está pasando por un proceso de transformación de su economía importante. No es suficiente, pero hay componentes que tenemos que valorar y que de hecho nuestra sociedad valora. Uno es la estabilidad monetaria y fiscal. Cuando existe esta estabilidad puede haber dinamismo. Cuando la cancha es plana, el partido de fútbol se puede desarrollar bien. Y eso tenemos que seguir manteniendo, preservando y fortaleciendo. Ahora, sí. Cambiando un poquitito de tema, le quiero cambiar de tema porque lastimosamente tenemos media hora, siempre es insuficiente para charlar. El nuevo gobierno tiene proyectado también conseguir $600 millones, es decir, poner $600 millones o $900 millones en bonos para el próximo periodo. El Paraguay en los últimos años viene colocando a esos niveles, en 600 millones, en una oportunidad colocó $1 billón. Sí. Creo que ese ritmo se va a mantener hacia adelante, no tengo el dato preciso, pero es de esperar que eso prosiga por una razón muy esencial. Sobre esta estabilidad, que ya llevamos más de 10 años o de 15 años, en los últimos 5 años se puso un pilar, y ese pilar es la inversión en infraestructura. Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque la inversión en infraestructura, Paraguay tiene una brecha muy importante, el multiplicador
de estas inversiones es muy elevado, pero no solamente por eso. Paraguay es un país mediterráneo y nuestro costo de mediterraneidad es del 6% del PIB. Sí. Entonces, estas inversiones son altamente rentables y necesarias para nuestra competitividad. Sí. Y eso va a Estamos proseguir. pagando, creo que 130 millones de dólares al año más por sacar los productos como país mediterráneo. Y probablemente un poco más. Un poco más sí, ya ahora. Un poco más, sí. Quizás con ese 6% con el nuevo PIB el porcentaje es menor, es mucho menor. Pero de todas formas, sí. se va con la emisión de bonos, se va a seguir. Yo creo que no es un tema de hablar solamente de proseguir, sino que también como país tenemos que ver cómo diversificar nuestro fondeo. Pero estamos todavía, no vamos a entrar en peligro, no vamos a entrar en zona amarilla por más emisiones de bonos para infraestructura. Tenemos que hablar de una forma amplia. La respuesta rápida es estamos lejos de ese umbral óptimo, pero quizás de una forma simplista no resuelva el análisis global que se tiene que hacer. Y es como una tubería, ¿sí? El análisis. Uno es el inicio, que es el fondeo, tiene que estar diversificado, tiene que haber alianzas público-privadas, se necesita fondos locales en moneda nacional, multilaterales, un conjunto. También los proyectos de inversión tienen obviamente que ser rentables, se tienen que definir cuáles son porque finalmente hay que pagar los proyectos, ¿verdad? Claro, pero van a ser, la emisión de bonos va a ser para realizar obras o también un porcentaje para pago de deudas. Y gran parte es una porción, porque es la naturaleza de las finanzas, la refinanciación, lo hace una empresa, lo hace una persona, lo hace un gobierno, claro. Y además una parte importante, que es la práctica, que sigue Paraguay, que sigue otros países y que se va a seguir manteniendo, es para invertir en proyectos de infraestructura. Esa es la naturaleza. La refinanciación es parte del proceso del endeudamiento. ¿Y ustedes cómo piensan convencer al Congreso que el Congreso ya tiene establecido en su chip el peligro, alerta por más emisiones de bonos? Por toda la campaña también que se hizo acerca de esa situación. Claro. ¿Cómo piensan convencer para que apruebe otras emisiones de bonos? Nuestro rol como Banco Central es preservar la estabilidad y también asesorar al Ministerio de Hacienda. Nosotros naturalmente tenemos un modelo de sostenibilidad del país en términos de endeudamiento. Este modelo lo estamos volviendo a correr porque tenemos un PIB de un tamaño más grande. Eso implica que nuestro déficit, que era 1.5, hoy es 1.1, que nuestra deuda externa, que era 25, hoy es 18, implica que necesitamos revalidar nuestro modelo para tener un sustento técnico. La respuesta rápida es, existe capacidad, pero siempre, capacidad de seguir endeudándose, pero siempre es muy saludable tener un modelo detrás, tener toda la información detrás que avale lo que uno está planteando y que esa información pueda servir de elemento en la discusión. Poner los datos sobre la mesa es algo muy maduro, muy natural y que enriquece la discusión. ¿Y nuestras reservas cómo están? Ya no hay problemas en la colocación de reservas, posibles embargos. ¿Se solucionaron todos esos problemas? Nuestras reservas tienen un nivel de 8.430 millones aproximadamente. Representa 27% con el PIB anterior y como 20% con el PIB actual. Es una de las reservas más elevadas. Paraguay ya no tiene riesgo de ningún embargo. Nosotros en el Banco Central, con el apoyo del Banco Mundial, estamos migrando parte de nuestras reservas, que lo tenemos en un gran porcentaje en el Banco Interamericano de Pagos, en el BIS, y lo estamos llevando a títulos de Estados Unidos, debido a que son los instrumentos más seguros y más líquidos a la vez. Las reservas tienen que ser invertidas en instrumentos altamente seguros y líquidos y en última condición que sea rentable. Y con ese rigor
y también con el asesoramiento de estos organismos internacionales, estamos teniendo una gestión de cartera que es muy diferente a mantener un depósito o a mantener un instrumento y dejarlo. Y el monto total de esta administración que la estamos llevando y lo estamos haciendo de forma muy gradual, inicialmente fue 300 y se complementó con 100, son 400 millones. Uh-huh. ¿Y dónde están depositados actualmente? ¿En el BIS y después? Actualmente están depositados en el BIS. ¿Todo? Bueno, tenemos como 330 millones en certificado de oro, también en el Fondo Monetario hay una porción de 300 millones en CDR y en algunas otras instituciones, pero el grueso está exclusivamente en el BIS. En el BIS. ¿Y cuánto de los títulos de Estados Unidos se compra con esos recursos? Y eventualmente iremos migrando gran parte de las reservas. Va a ser un proceso, no va a ser un proceso corto, porque esto va a implicar para nosotros que nuestros procesos internos y nuestras tecnologías y los procesos de control desde el front office, pasando por hasta la contabilidad, la imputación, todo eso tiene que ser muy riguroso y los sistemas también tienen que ser adecuados, necesitamos comprar nuevos sistemas. O sea, un proceso de fortalecimiento institucional porque hace más de 10 o 15 años estamos fuera de los mercados. Y eso va a implicar un fortalecimiento institucional de las reservas. Sí, definitivamente. ¿Y nuestro sistema cómo está? Nuestro sistema financiero y bancario, ¿cómo está? Nuestro sistema bancario es uno de los más solventes en la región. Tiene un nivel de solvencia de 18,8%. No hay más nadie o menos. está en zona roja. Y hoy nosotros estamos adoptando las mejores prácticas en regulación y supervisión. Estamos complementando nuestro sistema tradicional de esta es la resolución, tenés que cumplir, a un sistema muy innovador en el sentido de que se despliegan todos los riesgos, por ejemplo, riesgo cambiario, riesgo de liquidez, riesgo de lavado, reputacional, estratégico, operacional, tecnológico. Y a cada banco hay un modelo estadístico que define, bueno, cuál es el riesgo de esta entidad y cuáles son los mitigantes que tiene la entidad. Y como es un proceso gradual, de acá a poco los bancos también algunos ya tienen sus modelos internos, van a tener sus modelos. ¿Para qué sirve el modelo? Y el modelo sirve para decir, bueno, te vas a engripar de acá a 5 meses si seguís así. Si seguís así. ¿Qué podés hacer hoy? Entonces cambia totalmente el sistema en que el Banco Central supervisa y a la vez regula. Las regulaciones van a estar orientadas a mitigar estos riesgos y la supervisión va a acompañar para poder esclarecer cuáles son los riesgos y cuáles son los mitigantes. Y la supervisión puede determinar, tal vez una pregunta tonta, pero puede determinar si hay instituciones que están teniendo más liquidez por lavado de dólares, por ejemplo, porque alguien está depositando dinero del delito transnacional en algunas entidades. ¿Los controles pueden descubrir eso? La regulación está orientada a fortalecer todo el proceso, sí, a conocer al cliente en forma integral. Si hay alguna duda del cliente y el elemento básico es cuando su facturación, por ejemplo, es inferior a las transacciones que está haciendo en el sistema bancario, es una llamada alerta. El banco tiene que visitar al cliente, ver si realmente... ¿Qué ocurre en Paraguay? Tenemos una economía dual donde gran parte es informal y hay empresas y personas que realizan transacciones por encima de lo que declaran, pero no por el hecho de por tener un hecho ilícito vinculado al lavado financiero, sino el hecho es la informalidad. La informalidad. Al tener estos procesos bien controlados y la gobernanza de los bancos bien orientados a reducir y minimizar esos riesgos,
entonces el banco logra mayor fortaleza. Si hoy comparamos cómo está la posición de los bancos y las empresas financieras y también de las casas de cambio en términos de lavado de dinero respecto a 5 años, el cambio es muy importante. La vara internacional es cada vez más elevada. ¿Sí? En el colegio, por ejemplo, hacíamos salto alto, y la vara iba subiendo, y uno iba graduándose a nivel. Hoy ese juego está obsoleto, ¿verdad? La vara es tan alta que ya no se puede saltar solo, hay que saltar en equipo. Y el Banco Central, en colaboración y acompañando a otras instituciones, tiene que precautelar la calidad, no solamente del sector bancario, sino también de acompañar y fortalecer otras instituciones. Hoy el desafío es ese, ¿verdad? De que nuestro liderazgo institucional, sin dejar de lado nuestros objetivos, que son muy claros y están en la ley, podamos acompañar y formar una mesa con el sector privado, con otras instituciones del sector público, con la CEPRELAT, con la Fiscalía, y que podamos tener un plan nacional, que de hecho tenemos, y que podamos llevar ese plan en equipo para poder precautelar a nuestro país de este flagelo. Ojalá lo puedan hacer definitivamente. Claro, y es un desafío del sector público y del sector privado que va a implicar liderazgos institucionales que es un liderazgo muy distinto al que teníamos antes. Anteriormente el liderazgo institucional se centraba en cumplir los objetivos específicos. Hoy tenemos que sentarnos en una mesa como esta redonda y compartir nuestros desafíos, y ya no es saltar la vara, sino que cada uno tiene que apoyarse para poder pasar el muro que hoy es muy elevado. Bueno, te deseamos éxito en esta tarea, ¿no? En esta carga que vas a tener. No va a ser fácil ser el presidente del Banco Central de un país, pero te deseamos todo el éxito del mundo, pues tu éxito va a determinar que siga la estabilidad, siga la tranquilidad en materia económica y financiera en el país. Y la verdad que tenemos un directorio altamente profesional y comprometido, y a la vez el equipo técnico del Banco Central está muy fortalecido, y esas son variables muy importantes para dar todos los elementos y apuntar hacia ese éxito. Ojalá sea así. Don José, muchísimas gracias por venir, y espero que esta sea la primera de las muchas presencias, porque te vamos a invitar a menudo seguramente en el Péndulo. Excelente, muchas gracias. No, gracias a usted por estar con nosotros y compartir este espacio. José Cantero, futuro presidente del Banco Central del Paraguay, hoy miembro del directorio del BCP. A la vuelta de la pausa, ¿qué pasa tras la renuncia de Ibáñez y de qué manera esto afecta a la economía del país? A la vuelta de la pausa. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol, al destino que quieras, con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito, o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos. Seguimos en el Péndulo. ¿Qué tal, don César Barreto? ¿Cómo anda? Muy bien, un placer estar contigo de vuelta. Gracias por venir a aceptar la invitación. ¿Qué tal, licenciado Gustavo Volpe? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Todo y bien. Aquí, como siempre, firme, al pie del cañón. Está bien. ¿Qué tal, don Cristian Cieflic? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un placer compartir contigo. Ingeniero Carlos Oces, ¿cómo anda? Buenas noches, tanto tiempo. Carlos, de verdad, mucho tiempo, es un placer estar aquí para compartir con los amigos. Bueno, algunos de los que están acá están en sus gremios y emitieron comunicados por la situación de José María Ibáñez. Y la intención en estos dos bloques a continuación es de qué manera la situación del Congreso Nacional, los hechos de corrupción en el Congreso de la Nación, en el Poder Ejecutivo y también en el Poder Judicial afectan la economía del país y a la gente. Esto que está ocurriendo, ¿por qué creen que está ocurriendo esta reacción ciudadana contra actitudes como las de Ibáñez y otros, por ejemplo? ¿Quién comienza? ¿Yo puedo comenzar? Comience usted entonces. En realidad, esto va mucho más allá que el problema puntual de Ibáñez. De Ibáñez, sí. Esto digamos, lo que se ve a simple vista es lo que hoy en día la ciudadanía ya está cansada, ya está asqueada de esta situación y bueno, y reacciona. Pero aquí hay temas que ya hemos hablado en muchas oportunidades, Carlos, que son mucho más profundos y más importantes, y que es la ligación que tienen los miembros del Congreso con cuestiones que son ilegales, absolutamente. Aquellos miembros del Congreso que eligen a la gente que va a estar en los diferentes puestos de aduana, aquellos miembros que tienen influencia en otros poderes. De modo que realmente aquí hay una cuestión mucho más profunda que la cuestión puntual y que hace rato que perjudican a la economía. Y yo te voy a decir, siempre hablamos del tema del contrabando y de la informalidad. Y se habla ya hoy en día de que estamos en el 50%. O sea, las industrias que quieren trabajar bien, los comercios que quieren trabajar bien y que pagan sus impuestos, ven reducido su mercado a la mitad. Y eso realmente es una tristeza. Y esto es causado por un modelo prebendarista que hace de que justamente se alimente la informalidad, se alimente el contrabando y de esa forma perjudica justamente al sector formal, perjudica los empleos, porque lo que aquí tenemos que entender de una vez por todas es que el contrabando es pan para hoy y hambre para mañana. Ciertamente la gente que tiene pocos recursos va y compra un producto de contrabando, pero no se da cuenta que esa compra del producto de contrabando está haciendo que probablemente mañana su pareja, su marido, su hijo se quede sin trabajo. Porque de eso estamos hablando. Ahora, pero el tema es grave porque estamos hablando del contrabando y la manera como afecta a la economía. A la economía. La informalidad en general hay que hablar. Exactamente. Pero el tema es el siguiente. Si uno ve que su autoridad es corrupta, incurre en actos de raterismo inclusive, ¿verdad? Incurre en actos de negociados por el cargo que ostenta, por el cargo que tiene, se asocia muchas veces con sectores económicos para hacer esos negociados. Entonces, tenemos rutas mal hechas, obras de infraestructura que se caen en poco tiempo o se destruyen en poco tiempo. Entonces, cuando la gente ve que su autoridad hace eso, también se cree con derecho a hacer de todo, porque hay impunidad y porque ve que el que comete ese tipo de delitos no recibe sanción. Me gustó el comunicado del Centro de Metalúrgicos, porque así como los metalúrgicos fue duro y filósofo. Sí, frío y filósofo. Exactamente. Sí, y señalaba parte de lo que estoy diciendo, señalaba ese comunicado. Bueno, ustedes en el sector metalúrgico, donde hay mucha competitividad, pero también sienten los efectos de los negociados de gente que incluso puede venir de afuera, otros metalúrgicos que vienen de afuera, empresas, se asocian con parlamentarios o con las autoridades de los ministerios
y ganan las licitaciones dejándole fuera a la mano de obra paraguaya, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque sencillamente uno quiere trabajar por derecha y los otros no tienen ningún empacho de hacerlo por izquierda. Así es. En el tema del rubro metalúrgico, es una industria transversal a todo lo que es industria nuevamente. Y hay varias etapas. Estaba hablando anteriormente del tema macro. Hay gente que planea a largo plazo con grandes inversiones y esas grandes inversiones requieren infraestructuras. Ahí entran los metalúrgicos o tratamos de entrar. Y muchas veces nosotros necesitamos que los parlamentarios se dediquen a hacer leyes que faciliten el trabajo, que faciliten la industrialización del país, que faciliten la educación, que faciliten en líneas generales que el país continúe funcionando y creciendo. Y al contrario, tenemos un Congreso, y no es solamente Ibáñez, como dijo el presidente, Ibáñez, sí. Viene de tiempo atrás que se generan pequeñas camarillas para protegerse entre ellos, se generan una super impunidad, pues la historia de los fueros era para totalmente otra cosa, no para la gente que comete, que hace delitos económicos, delitos de todo tipo, ¿verdad? Y se protege en el Senado, se protege como diputado, como parlamentariano. Lo que nosotros necesitamos son gente que piense en el país, en vez de estar protegiéndose, que piense en generar trabajo, en generar educación, para que todos podamos crecer. Y esa gran palabra que estamos diciendo, la macroeconomía, para que baje la micro, pues es cuestión de estrategias. Hay gente dispuesta y preparada para hacer eso, pero ellos no nos dejan, o por lo menos no trabajan para eso, se trabaja para otra cosa. No le conviene. El sector financiero, ¿cómo sufre esta situación, don César? Cuando ve que desde que los congresistas, la gente del Poder Judicial o funcionarios del Ejecutivo están metidos en cosas turbias, ¿de qué manera eso se siente dentro del sector financiero? Bueno, en general al sector financiero y a la economía del país le afecta por una desconfianza, ¿verdad? Genera desconfianza. Claro que genera desconfianza porque si no funcionan las instituciones como debieran de funcionar, obviamente que uno tiene que tomar en consideración de que si algún problema uno tiene, no va a tener la posibilidad institucional de resolver en su momento ese problema que pueda tener y eso afecta las expectativas, afecta las inversiones. O sea, uno de los problemas grandes que tenemos, de hecho, es que la justicia no funciona bien. Y Seguridad jurídica. La falta de funcionamiento de la justicia está relacionada con los políticos. Ya lo vivimos el año pasado, por lo menos el escándalo que salió, ¿verdad? Entonces, cuando uno está planeando inversiones, ya sea con un banco que va a financiar un proyecto APP, supongamos a 30 años de plazo, a 15 años de plazo, y tenés que ser corajudo para poder hacer eso, porque enfrentás las contingencias durante 15 años de una institucionalidad que no funciona. Entonces, en eso impacta, y eso hace que los costos sean más altos. La tasa de interés para una APP, en vez de que sea 5%, termina resultando 8,5%, 9%. Es por la inseguridad. Claro, tenés que cubrir el riesgo de que eventualmente aparezca algo por el camino y que vos tengas que resolver por el camino. Tengo una observación. La corrupción solamente atrae corruptos. Así mismo es. Atrae especuladores. Esa es la palabra más técnica. La corrupción esta que hay solamente atrae especuladores, no trae gente con reales piratas. y buenas Vienen intenciones. piratas, es decir, empresarios piratas. Mucho. No Así vamos es. a clasificar todo, pero ese Sí, es no hay un que resultado generalizar, inmediato. En general, o sea, hay gente buena también, pero No, obvio. ¿quién invierte en los países poco serios y aquellos que aspiran a tener grandes ganancias, que son especuladores, ¿verdad? Paraguay es un país poco serio. Bueno, yo te quiero decir un poco en línea con lo que decía Gustavo. Para nosotros el problema remota mucho más atrás y más allá, y te voy a tratar de explicar un poco de esa manera. ¿Qué es lo más preciado que uno anhela en la vida? Es desarrollarse como ser humano en un trabajo digno. ¿Cuál es el primer problema que estamos teniendo? No tenemos o no estamos generando los suficientes trabajos. ¿Por qué tampoco lo estamos generando? Porque tampoco la educación ha acompañado y tenemos en este momento 1 millón de chicos fuera del sistema educativo. Estamos hablando de 1 millón de personas que de cierta manera están condenados, para darle un nombre, A seguir siendo pobres. a seguir siendo pobres o tomadores de lo que se le da. Y ahí de vuelta nosotros también sentimos como que los políticos y la informalidad, por extrañas razones, es como que vienen de la mano,
porque es como que nos prueban, hacen esas pruebas de elasticidad que se dice en el comercio y ven hasta dónde llegan hasta que se le pone el freno. Y lo mismo nos ocurre con el contrabando. Es como que hasta que no nos llega a tocar fuerte, ahí nosotros reaccionamos, Gustavo, y hacemos un montón de acciones, pero convivimos de toda la vida con él. O sea, es como que una convivencia hasta que te pasa el punto que ya no se soporta y reaccionamos. Y lo mismo ocurre en el hecho de las corrupciones que estás mencionando. Es como que intentan, prueban, empujan, hacen y ven cómo vamos reaccionando. Hasta que encuentran que los perros se levantan y encuentran hasta que la gente dice, basta. Y eso es un poco, de alguna manera, si vos considerás que tenemos una economía informal de un 50% que estábamos diciendo, estamos hablando como que el clientelismo encontró una nueva opción de tener a la gente ocupada, pero sin nunca poder salir de donde está. Como que el Estado ya está agrandado hasta donde puede, ya no hay a dónde meter sus amistades o sus recomendados. Es como que la informalidad, los puestos de venta en la calle, no te vayas a creer que los perros se ponen ahí porque se les ocurrió. Es porque alguien se lo permite, porque alguien se le autorizó y alguien lucra con eso. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que hacer una resistencia más allá de, justamente como ya todos dijeron, no es una persona, no es un punto, es un poco el esquema y el sistema en general hasta dónde es soportable en ciertos momentos. Y lo lindo sería es entender de que esto es una lucha no cuando llega al límite, sino debería ser continua, como para ir empujando ese 50%. Estamos hablando de que el 52% de la población paraguaya vive en situación fronteriza. Somos uno de los pocos países que tenemos la capital al lado de otro país inmenso, con desigualdades tremendas. Entonces es muy complejo, y de vuelta a la industria o al importador formal, a quien fuere, ¿cuál es nuestro mercado propio? Yo le desafío que me diga, quien produzca lo que produzca, ¿cuánto es el mercado paraguayo según quién? Si nadie sabe exactamente, porque tenemos un socio ruin que es el contrabando, pollo. 30 millones de dólares de pollo entran al año bajo los capós de los autos cruzando el puente de la Amistad. 30 millones. Sí, señor, salió por todos los medios. 30 millones de pollo. ¿Y cuánto de chancho? De cerdo. Todos los días. Todos los días. De carne vacuna, lo vimos en el auto, sin cadena de frío, sin nada. Sí. ¿Cuál es el mercado nuestro? El Coronel Oviedo de alrededor, porque el resto estamos a menos de 100 kilómetros de las fronteras que nos rodean y que son fronteras absolutamente permeables. Entonces, Carlos, yo creo que el problema es la generación de opciones de puestos de trabajo. Uno, para que la gente diga, existe una oportunidad de hacer otra cosa. Y ese es el gran desafío que yo veo. Yo quería responderte a tu pregunta si el Paraguay es un país poco serio. Sí. Y yo dividiría en dos esa pregunta. Desde el punto de vista macroeconómico, a la legua está a la vista de que el Paraguay hace más de 80 años no le saca ningún cero a su guaraní, sigue siendo la misma moneda. Correcto. O sea, el manejo de la macroeconomía siempre fue muy regular y bueno desde el aspecto de conservar, a pesar de las turbulencias que tenemos de los países del norte y del sur. Y yo creo que eso es lo más atractivo también para la gente que quiere venir. Pero si a eso le sumás de que no existe la justicia, de que no hay seguridad jurídica y últimamente no hay seguridad política tampoco, porque esa turbulencia que hoy tenemos es una inseguridad política. Y encima, si le sumás a eso otra vez el tema del contrabando, bueno, realmente esta ecuación se vuelve que, digamos que el 50% es el manejo de la economía, que no está mal, y el otro 50% es el manejo de la informalidad. Ustedes están en la economía, pero yo les pregunto, ¿es suficiente? Obviamente no es suficiente tener un país ordenado macroeconómicamente durante tanto tiempo. No tenés educación, no tenés salud, tenés contrabando,
tenés inseguridad, Pero eso no tenés se le puede corrupción, culpar al tenés manejo de la impunidad. macroeconomía. No. Ah, Pero ok. no es suficiente. Lo que digo es que sigue siendo insuficiente. Claro. Es decir, Por supuesto. y va a seguir siendo insuficiente. Claro, pero Pero la, problema que te decía. macroeconomía no resuelve eso. No resuelve definitivamente. Eso son Claro, las políticas no No de defiende, Estado las pero que resuelven. sirve, pero la macroeconomía sirve de propaganda para seguir diciendo esto es un país confiable, que esto, que Correcto. aquello, pero no. Pero No en es Paraguay, suficiente. ¿quiénes son los que invierten en Paraguay, Carlos? Los paraguayos son los que invertimos en Paraguay. Sí, Paraguay es el mayormente. que menos inversión extranjera directa en América Latina seguro. Eso es el número clave. No estoy diciendo el seguro en el mundo, pero en América Latina seguro Paraguay es el que menos inversión extranjera directa tiene. Tiene. ¿Quiénes son los que, invertimos los Finalmente paraguayos? los paraguayos. Pero estamos en este país, ¿verdad? Acá, educación, sin educación, con educación, nosotros tenemos que invertir. Sí. No tenemos dónde ir. Ahora, un extranjero que te está mirando el país, bueno, y considera otras cosas. Bueno, esas otras cosas le espantan a muchos. Y algunos vienen aquellos que también son más corajudos o son más especuladores que otros, ¿verdad? Pero el tema de la Algunos, inseguridad jurídica. Hay un sector, y hablamos ya de esto, Carlos, un sector que invirtió 500 millones de dólares IVA, y, la devolución que, del IVA. que es el sector que produce aceites de granos, ¿verdad? El tema de Capro, que por el camino le cambian las reglas de juego Sí. y digamos, destruyen lo que dice la ley mediante un decreto y resoluciones. Pero lo peor de todo es que, está bien, eso se judicializó, se mandó a la Corte les dio realmente la razón, y resulta que al mes siguiente, porque esto fue más o menos el 28 de diciembre, la Corte le dio y le dijo devuelvan el IVA al Sí. Ministerio de Hacienda, y a un mes de vuelta se saca otra resolución igual a la que ya fue declarada inconstitucional. Entonces, eso mira alguien de afuera, eso miran los propios Se cambian las reglas de integrantes, juego durante el partido. pero eso es lo peor que puede haber. Y también Realmente mucho- eso es... Muchos de los indicadores que tenemos, Carlos, también son resultados que son muy buenos y los mejores de la región, pero muchos son resultados de un avance de la formalización. Tengamos en cuenta de que muchos de los indicadores del PIB vienen de que mucha formalización se está dando a un ritmo razonable. Vale decir que la gente está comenzando a pagar el IVA. El tema del manejo del efectivo, esa gran cantidad de dinero que está circulando, va en contra de toda posibilidad de controlar justamente la informalidad y también la trazabilidad del dinero y todos los escándalos que hemos visto, ¿verdad? O sea, y ahí también tenemos ciertas cosas que no hemos hecho bien los deberes, como la ley de la tarjeta de crédito, por ejemplo, que prácticamente hoy le obliga a la gente a andar en efectivo en vez de estar todo absolutamente con el plástico. Sí. Entre No, otras no cosas. solamente Una ley- eso una- no es una- lo peor. una ley Lo sacada peor es por que revanchismo. tienen que ir a las casas de crédito a retirar, porque hay mucha gente que con las tarjetas de Correcto. crédito se financiaba. Y entonces se van a la casa de las tarjetas de Y ahí le crédito revientan. y donde le revientan y le cobran 3 y 4 veces Y lo que le acá- cobraba la tarjeta de crédito. Y acá ¿no? peleamos, acá en Unicanal vinimos a pelear cuando se quiso implementar la ley de las libranzas, ¿te acordás? Sí, Que era el último asalto que se le iba a hacer a la gente en confiscar en forma inconsulta, siendo corresponsable el patrón, el dinero de los funcionarios al 65% por electrodomésticos. Ni siquiera estamos hablando de alimento o de cosas básicas. O sea, realmente, y eso es lo que estamos diciendo, y eso es política. Ahí hay gente detrás que estaba detrás de eso. Entonces, lo que estamos diciendo es que buscan hasta dónde le permitimos la sociedad de que avancen. Y ese es un poco el punto. Volviendo al punto, lo que reclamamos y sacando algo común, necesitamos políticas de Estado claras que permitan generar educación y trabajo. Sin El duda. trabajo va a quitar a los bandidos, va a arreglar muchas cosas de la gente, ¿verdad? Va a arreglar muchos problemas sociales, pero tenemos que generar trabajo para todos. ¿Cómo se genera trabajo para todos? Pues se buscan las estrategias, se buscan los convenios. ¿Y de dónde salen esas estrategias? Voy a tratar de separar. Nosotros tenemos relaciones directas y mucho más simples con el Ejecutivo. El ministro de Industria y Comercio, ministro de Hacienda, ministro de Obras Trabajo. Públicas, ministro de Trabajo. Hablamos de estrategias, ¿verdad? Pero cuando eso se tiene que convertir en algo mucho más real y tiene que ser una ley
o algo parecido, vamos al muere. ¿Por qué? Porque ahí están interesados en otras cosas. Eso es lo que nosotros reclamamos de esta gente que fue electa por el pueblo, todo el mundo está para representarnos. ¿Y para qué? ¿Para defenderse entre ellos o para hacer leyes que le convengan al país? Ustedes representan a diversos gremios. Cuando se van a hablar con el Parlamento, ¿alguna vez alguien les planteó junten algo para los muchachos y a conseguir los votos? No. ¿No? No. Nosotros vamos de frente y con la verdad en la mano hasta donde... Él la tiene mano. más yo no negociación con los digo que acepten, parlamentarios. pero alguien le planteó, a ver, Gustavo, Estirarle el bola a la lengua. Mira, cuando Ay, no. antes de la ley 2421, nosotros planteábamos la ley de transición económica, que era la antesala de la ley 2421. Y nosotros queríamos que eso se implemente y los asesores del Ministerio de Hacienda de esa época, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, decían de que eso iba a significar una drástica reducción de los ingresos fiscales. Pero cuando nosotros íbamos a tratar de que la ley sea adoptada por algún parlamentario para que se pueda presentar, y en varias ocasiones nos dieron a entender de que... Tenía un costo. Por supuesto, ¿en serio? sí. Directamente. No tan directamente, pero bueno, no hace falta que yo te diga, Claro. Por X yo te meto en el tema, pero era así. Y esa sonrisa irónica suya, ¿a ustedes también le pasó del sector financiero eso? Seguro ¿No? que alguien tiene algún cuadernito así como apareció en la Argentina. Como en la Argentina. Acá cambia muy rápido Pero los choferes. Carlos, hubo un hecho que a mí me parece que a todos nos tiene que indicar un poco la situación, porque la verdad que no es nada, me parece nada simpática, pero también la quiero tomar como una oportunidad, porque ese 50% significa que hay una oportunidad de formalizar un 50%, que no es poca cosa. Falleció hace 2 días un chico en un accidente de tránsito hacia Caguazú, de 15 años, manejando una furgoneta lleno de contrabando. De contrabando. Entonces uno dice de vuelta, los padres, después me enteré, los padres fallecieron cuando él tenía 7 años. Entonces hemos fallado como sociedad. Cierto. Nadie se ocupó de darle la educación que necesita, nadie le acompañó, él no se tenía cómo sostener para estudiar, no tiene visión futura de ninguna manera, entonces lo que le quedaba es esto. Y esta situación no es él nomás, él es un representante por lo que ocurrió y que le llevó la vida a este chico, lo que pasa todos los días a miles de personas. No crean que a la gente que están hombreando los productos, pasando clorinda, le gusta lo que están haciendo. No hay visión de opciones, porque hemos fallado en el punto de vista de dotarle de la educación que le permite acceder a un empleo digno. Entonces el desafío nuestro en general es demasiado grande. Hay una deserción escolar y universitaria del casi 60%, es una barbaridad. No pueden terminar el estudio porque no pueden sostenerse, ni por los padres, ni por sí mismos. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos pedir que sean formales mientras que nosotros no les generamos esas posibilidades? Y como decimos con Gustavo de repente y con César en ciertas reuniones, cuando vos te vas solo cruzando calle Última, ni siquiera vamos a ir a Paraguay profundo, como se suele decir, y vos ves lo que se le paga a la gente, y encima tienen que estar agradecidos como si fuera un acto de grandeza, pagándole 1.200.000, 1.500.000, 800.000. Posiblemente ni en los propios comercios o negocios Sin que IPS, trabajan pueden sin comprar, IPS, sin seguro porque médico, no sin hay forma, nada. sin nada, no existen. Y después está la parte más simpática. El vivo, tanto el que le contrata como el condenado que cree que es lo mejor que puede tener, cuando tenga edad, ¿a dónde va a recurrir? A salud pública. ¿Y la salud pública quién paga? Nosotros de vuelta. O sea, nunca dejamos de ser corresponsables o nunca deja de ser un problema de todos. Nos tenemos que ocupar de alguna manera, y ahí coincidimos todos también, en incidir en unas políticas de Estado que nos den un norte de aquí a un cierto tiempo a favor de... Te doy un dato, 300.000 MIPYMES es lo básico que se considera que existe en el país. Señor. Como número récord, tienen ceduladas, o sea, le están formalizando de esas 300.000 a 1.000 empresas. Esa es la realidad y porcentaje no llega ni a 0,000.
ese es el nivel de informalidad también a nivel empresa y comercio. ¿Ustedes tienen esos datos? Hay una alta informalidad en el segmento Hay de la un programa, agricultura. sí hay un programa que está tratando de formalizar a las empresas. No solamente un programa, la Sí. UIP está trabajando en eso Perfecto. fuertemente. Pero que está encarando y dando incentivos a aquellas empresas o microempresas que empiezan a formalizarse como capitales, préstamos, una serie de cosas que están arropando y le están mostrando las conveniencias de ser formales. Es Pero más, es un proceso. nosotros no le Pero podemos comprárselo. le quiero preguntar a César, No le podemos esa comprárselo. gente, esos 300.000 pequeñas o MIPYMES, ¿no? MIPYMES, ¿verdad? ¿Cuántas operan dentro del sistema financiero legalmente? Muy pocas. Alrededor de un 30-35% por ahí. Y operan con un Operan capital, en- con un interés muy Con el alto sistema porque son de alto financiero. riesgo. El resto opera en la informalidad. En la informalidad. También en la parte financiera, en la informalidad. Y de vuelta, César, perdón, Carlos, estamos de vuelta hablando lo mismo y están condenados a no salir mientras que no se logran formalizar, como están diciendo, porque el comprador formal no le puede comprar si no tiene el IVA, no tiene la boleta, el RSPA. No hay tiene forma. empleado legal. Pero una cosa para ligar con el tema que estábamos iniciando, y me tengo que ir a la pausa. 50% de informalidad, 50% de empresarios, microempresarios, No, eso es medianos empresarios, Eso es mucho más. etcétera, 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 que son igual que Ibáñez. No, yo no diría Después que son igual. contestame Sí, después de la pausa. Sí, pero A la vuelta de la ahí hay pausa. una problemática mucho más profunda. Dale. Seguimos ya en la última parte del péndulo por Unicanal con César Barreto, Carlos Sosa, Gustavo Volpe, Cristian Cieplic. Bueno, licenciado, usted tiene el uso de la palabra, iba a decirme algo que no somos todos iguales, o el 50% no es igual a Ibáñez. No, desde luego. Porque Los informales, Si vamos a. Bueno, pero es que las MIPYMES son informales. Pero no son son solamente informales. MIPYMES, pues. Bueno, Estamos hablando de desde un luego gran sector están las empresas grises también. Pero yo tampoco, yo te voy a decir una cosa, si vos haces un análisis, ¿verdad? De la realidad, que es lo que decía Cristian recién. Si vos no sos dueño de tu mercado, o sos dueño del 50%, te hace una empresa débil. Y entonces tenés que recurrir a ciertas mañas para poder mantenerte, porque esa es la realidad. Yo te digo una cosa, ¿cómo se hace que una empresa que tiene X cantidad de personal de repente se ve abruptamente atacada por el contrabando y se reduce un 30 o un 40% su ingreso Que de por hecho falta de ocurre. venta? Sí, ocurre. Entonces, yo no estoy justificando, ¿verdad? Pero digo nomás Pero que... suena a justificación. Pero es que es una realidad, entonces ¿cómo se defiende? Y teniendo que recurrir... Volviéndose también así medio... Y gris, pero ¿y qué va a hacer? ¿Cuál es la solución? No, denunciar. Pelear. Sí, bueno, pero ¿cuántos son los que tienen posibilidad de denunciar y de pelear? Y yo te voy a decir otra cosa, la UIP está haciendo hoy un combate frontal al contrabando. Estamos recurriendo a la justicia, estamos recurriendo a la fiscalía, estamos recurriendo a la aduana, a la policía, EREA, ¿verdad? Pero no es nuestra función esa tener que hacer de policía porque las instituciones no funcionan o funcionan torcidamente. Entonces, tenemos que estar gastando un tiempo enorme. Y no solamente tiempo, recursos también, porque eso cuesta. Ahí llegamos a otro tema. Ahí llegamos a otro tema que es siempre antipático. Decía Nicanor Ugarte Frutos, en una charla que mantuvimos ayer, de que realmente todo este tema de la corrupción es porque hay alianza público-privada. Lógico. ¿Verdad? Pero claro. Es decir, se financian las campañas de quienes y de aquellas personas que desde el Parlamento pueden agarrar y hacer que sacar leyes que favorezcan a tu empresa Así es. o a tu banco o a tu MIPYME, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera ese enjuague es también con el sector privado. Por supuesto.
Pero este es un baile que se baila de a dos. Lo que pasa es que yo creo que no somos todos iguales No, tampoco no en el somos sector todos privado, Carlos. Ese fue el Totalmente. tema. Hay algunos empresarios cuyo modo de vida también ha sido desarrollar su negocio en la informalidad. Así es. Ahí los contrabandistas no son en gran parte los chiquititos que están vendiendo en la calle, esos son los distribuidores. Sí, esos son los ¿verdad? distribuidores, sí. Pero los que traen son empresarios grandes. Los financistas. Sí. Claro que su negocio es el contrabando. Es el contrabando. ¿no? Así es. Entonces, no somos todos iguales. Yo no me siento igual que ellos. ¿verdad? Ellos tienen un modo de vida muy diferente. ¿verdad? Es decir, Entonces, lo que hay que hacer es, obviamente, combatir también en el sector privado a los empresarios que usan malas prácticas para hacer sus negocios. ¿verdad? Así es. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Y de hecho, ¿Eh? nosotros La estamos OIP haciendo eso. propone cárcel para los privados que están en eso. Claro. una vez hablé, Pide cárcel. Queremos cambiar la ley y no nos dejan alguna vez hablé tampoco. con el presidente de Tienen más poder ellos en el Congreso Sí. que, Que los- nosotros, claro. Ser Nosotros más no tenemos efectivo. recursos para ayudarle para su campaña. Esa es la verdad. Pero hablando con algunos empresarios de ciertos gremios, me decían, es imposible, ¿cómo le vamos? Creo que era con algún presidente de la UIP, pero hace años, ¿cómo vamos a denunciar? Le decía lo mismo. Transporte de un que carro. usted está expresando, ¿verdad? ¿Por qué no le denuncia si nos conocemos todos? Y no podemos, si no tenemos todas las pruebas y compañía y comenzamos así con las disculpas. Yo discrepo ahí, Carlos. Nosotros, de hecho, hemos hecho varias denuncias, tanto como UIP como Capazu, pero también en este momento nosotros estamos, como dice Gustavo, gastando un inmenso esfuerzo de hacer un trabajo que no nos compete, pero que es peor. Vos tenés que coordinar entre Fiscalía, Policía, INAN, EDETAVE, SENAVE, MIC. Parece un chiste, o sea, cada uno dice, no, este problema, después resultó que la última es de que el espacio público lo es municipal, o sea, también ya se metió la municipal. Entonces es como que está hecho a que vos no puedas irte y hacer esto. Tenés que, no sé, hacer mago y que todos coincidan. Entonces te digo, nosotros Voluntad estamos haciendo, y política. te quiero decir algo más, desde nuestro gremio, por necesidad de desarrollar más proveedores y tener mayores cadenas de provisión, y en combinación con la OIP Joven, como campaña, como Paraguayo, como vos, y en lo que es la formalización de MIPYMES, nosotros estamos buscando a que puedan tener un mercado asegurado. Porque ¿cuál es el problema que él decía? Si la empresa produce un bien y no sabe a quién le va a vender, ni cómo va a vender, ni a cuánto va a vender, para qué va a producir, o si no produce para lo que hoy conocemos. Entonces nosotros hoy estamos haciendo esta alianza para que ellos tengan un mercado asegurado. Pero el otro tema importante para la MIPYME es, y que te va a poder decir muy bien acá el compañero, es, si yo no puedo contratar en forma formal a la persona durante las 8 horas, que me den la oportunidad de contratarle cuando necesito, en las horas que necesito, de la manera que necesito, y es más, voy a generar más puestos de trabajo y van a ser gente formales. Pero no es solamente gente formal desde el punto de vista de cumplir con el IPS y percibir lo que le corresponde. Como seres humanos, ese de construir como un ser humano que se siente pleno y que se siente parte productiva y realmente importante en la cadena del país. Que en este momento, este chico que estaba en ese volante a los 15 años, estaba condenado a esto. Y a mí me da rabia de que nosotros tenemos que lamentar vidas humanas de chicos preciosos, que estoy seguro, pero que no tuvo ni una oportunidad. Por eso coincido con César. Primero, no somos todos iguales. Segundo, hay muchos que hacemos muchas cosas, pero lo que pasa es que es un inmenso frente y de diferentes tipos que no te permiten muchas Claro, veces no tenemos como que te dejar gustaría. que los deshonestos no ganen. No, Los en eso indecentes no estamos. ganen. Sí, por eso Porque que si no, estamos vamos a tirar la peleando. toalla nomás ya. No, no, y en eso estamos. O nos vamos a hacer informales Claro. y también contrabandistas. Claro, la misma Claro, cosa. básicamente lo que nosotros siempre defendemos es el trabajo. El trabajo es la base de la Correcto. persona honesta. Generar trabajo. Y para poder generar más trabajo y empleo, que ese empleo sea legal, que permita educación. Vos comentaste anteriormente la educación dual. Eso se está implantando en Paraguay con mucha fuerza. El IPS, por primera vez después de muchos años de luchar, ahora permitió que los aprendices que están en ese sistema coticen por lo que realmente ganan, que es 60% o más del salario mínimo. Y ese es tiempo parcial. ¿no? Claro. Empieza a abrirse, hay Estamos. esperanza, hay mucha esperanza, inclusive con los nuevos nombramientos, hay cambios y hay esperanza en nuestro sector. Como así también hay desesperanza en otras cosas que estamos viendo que no funcionan Y y que se después- le están poniendo ya, gracias a Dios, temprano
una serie de alertas de que esto así no debe continuar. Y yo tengo mucha confianza, Carlos, de que nosotros tenemos a dos mujeres. ¿Y por qué digo mujeres? Porque me parece que tienen una sensibilidad diferente y tienen también una gran capacidad, que es la ministra de Industria y Comercio y la ministra de Trabajo. Yo creo que entre las dos tienen un desafío tremendo, un apoyo absoluto, porque es el camino. Educación, o sea, trabajo para poder estudiar y después generar nuevos productos, nuevas industrias, tiene que ser estratégico el trabajo de las dos juntas, y a mí me da muy buena espina de que tenemos a dos mujeres que nosotros consideramos que tienen esa sensibilidad y entienden el problema. Estuvimos reunidos con las dos y Liz Kramer también la tiene clarísima. Sí. Ahora, yo les digo, después de escucharla a ustedes y escuchar también las explicaciones de las autoridades y de conocer los problemas, estaba leyendo que las escuelas, los colegios técnicos, siguen enseñando con máquinas del año de la década de los 80. Sí, En pleno Ya siglo no XXI. funcionan sus máquinas. En pleno siglo XXI. ¿Verdad? Se necesita apoyo del sector privado. Ahora, si uno tiene mayor capacidad de su gente, va a ser más fácil que tengan buenos trabajos. Claro. Y va a ser, Eso se llama competitividad. y va a ser más fácil que se le pague mejor también a la gente. Ahora, teniendo en cuenta todos estos aspectos, para que no vuelva a ocurrir temas como Ibáñez, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos evitar y cambiar esa situación? Y tenemos que dejar de ser displicentes, porque nosotros los paraguayos somos muy conformistas, y creo que eso es lo que se está inaugurando. Una nueva generación que sale a la calle a reclamar. Nosotros somos, el paraguayo es conformista por naturaleza. Entonces, eso le lleva a ser displicente. Y justamente esa displicencia hace de que la gente, al no funcionar la justicia y que las propias autoridades del Congreso estén metidos en ilícito, hace de que justamente tengamos esta situación. Pero creo que hoy en día con las redes sociales ya la gente no se queda en sus casas. Comenzó con las universidades, ¿verdad? En donde los jóvenes universitarios corrigieron errores garrafales en las direcciones de las universidades. Sí. Y bueno, y esos mismos jóvenes que hoy en día salieron a reclamar a las calles y que lograron el objetivo de que venga la renuncia, también estamos inaugurando una nueva participación. Una forma de participación y de exigir. El margen de error se achicó. Yo creo que hoy el margen de error que uno puede cometer se achica. La brecha de la paciencia se achicó también. Sí. Y yo creo que eso es lo más importante. Y realmente también el empresariado, Carlos, porque de verdad no hay que cerrar el programa como que todos somos iguales, ni hablar. Y por otro lado, te puedo decir... Era el 50%. El 50%. O sea, el 50% de Cristian puedo decir pero por otro lado, hay muchos cambios en el sector empresarial. Yo te puedo asegurar que muchos empresarios están mirando distinto de que la riqueza rodeada de miseria no sirve. No, sí, claro. Hay mucha gente que está cambiando su enfoque, de hecho, de vuelta, muchas cosas que estamos haciendo entre gremios y también con la sociedad el productor, porque finalmente lo que nos ocurre en el supermercado es el final infeliz de una cadena tremenda de acciones que han ocurrido en contra, vale decir, el productor que no colocó su producto en la industria que no elaboró el producto, el comercio que no lo vendió, es el resultado final del problema. O sea, realmente nosotros estamos todos muy conscientes y yo creo que todos hemos cambiado y hemos sabido evolucionar. Y esa es la fórmula que yo veo de que vamos a seguir. Y yo creo que eso es lo que nos da un poco la esperanza de que ese 50% en 2 años pueda ser un 45%, en 4 un 40%, y va a ser una lucha, pero nosotros estamos para luchar. O sea, esa es la esencia del empresario también. ¿No, César? Primero, creo que es muy auspicioso todo esto que ha pasado. Yo creo que es muy positivo, ¿verdad? Y nos ha dado una lección también a nosotros, que estamos más acostumbrados a quedarnos en nuestras casas y mirar la tele, ¿verdad? Pero creo que ha sido positivo. Espero que los políticos tomen nota un poco de esto, porque los excesos que han tenido ya han sido realmente, han hastiado a la gente. Nos han hastiado a mí también, ¿verdad?
creo que tienen la oportunidad de poder ir mejorando y cambiando las cosas. Por ejemplo, elijan miembros de la Corte que sean respetables, gente seria, ¿verdad? No pongan mal a los amigos o que responda a alguien, porque va a recibir órdenes de alguien. Esa es una gran oportunidad para cambiar. Creo que son 2 o 3 miembros de la Corte que tienen que cambiar en los próximos meses. ¿verdad? 2 ahora. Ese es un momento en el que pueden dar una señal diferente, ¿verdad? Pero de esa manera es que se van cambiando las cosas. Pero a mí me pareció súper positivo, creo que es un cambio que yo creo que va a traer mejores días, ¿no? Ingeniero. Sobre el tema movimiento y presión social, yo creo que así se está inaugurando y esto está creciendo, pero tengo una observación. Hay mucha gente que no está bien informada de todo. Sí. Y eso también es peligroso. Ahí tiro un tema, leemos los diarios y hay gente que maneja otro tipo de información y no es tal. ¿Cómo qué, por ejemplo? Apenas, en muchos casos representa el interés del grupo dueño de ese diario o de ese canal o lo que fuese. Y los que estamos en el trabajo y los que estamos en otras cosas sabemos que esa no es la información correcta. No quiero hablar puntualmente. Por ejemplo, el caso de Yacyretá. Cada uno interpreta como quiere. Sí, hay 3 países. Hay 4 o 5 interpretaciones diferentes y realmente la gente está confundida. ¿Qué es lo que conviene? No quiero agrandar ese tema porque es para mucho más. Para otro programa. Pero hay demasiada confusión y que últimamente se administran intereses nomás. Intereses particulares de gente que maneja la información. Pero también era una Eso es responsabilidad. peligroso. Pero también una responsabilidad del gobierno informar adecuadamente de todo lo que significan las notas reversales y no cansarse de explicar, no hacerlo 15 días o un mes antes de que se discuta en el Congreso. No hay manera confusa. Lo que pasa es que si hay vamos a hacer un análisis, ese es el punto, Carlos. Si vamos a hacer un análisis, este gobierno que se va no tuvo comunicación. Entonces, lo bueno finalmente que hizo, termina siendo mucho peor de lo que fue. Pero es por falta de comunicación. No supieron comunicar todo lo bueno que se hizo. Porque se hicieron muchas cosas buenas. Pero lo que pasa es que como esto último, ¿verdad? En donde, ¿quiénes son los que distorsionan la verdad? Vamos a poner las cosas con nombre y apellido. Y veamos lo que firmaron Lugo y todo su canciller y su... intereses. Están peleando por el director de Yacyretá de esa época. Y esos son los primeros que están criticando y ellos iban a... Si uno hace un análisis de sumas y restas, iban a pagar el doble de lo que se consiguió. Entonces, y esos son los que distorsionan, ¿verdad? Que salgan a criticar algo que ellos aceptaron, de que sea casi 9.000 millones, está su firma, está el discurso que anda circulando por ahí. Posada, sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque yo coincido. Yo cumplí mi responsabilidad, escribí 3 artículos sobre Yacyretá. 3. Antes de que empiece. Yo apenas toqué como un ejemplo. Este es largo y hay confusión no es sobre tan largo. el tema. Es un ejemplo más. O sea, donde vos tocas, no hay una verdad, hay 2, hay 3 y 4. Y eso es justamente porque no hay datos científicos, no hay formalidad, no hay buena comunicación, no hay seriedad. Y eso es lo que hay que construir. Hay que reclamar para que estas cosas funcionen mejor. Y no hay debate, ¿verdad? Sí, tampoco. No, tampoco. Y el debate en las cámaras se reduce a intereses mezquinos. Y no solamente mezquinos. Tenemos que crecer. No, y bien interesado también. Pero a pesar de todo, nos ha ido bien en estos años. Yo creo que nos va a seguir yendo bien en los próximos años, a pesar de todo. No como quisiéramos, pero la economía le está yendo relativamente bien. Tengo 3 puntos para resaltar. Y hoy leímos, la carne creció y es respetada en el mundo, a pesar de los problemas que tuvimos últimamente. Hay que cuidar eso. El sector cárnico es el que tiene que ser más celoso de que no vuelva a ocurrir el tema del contrabando. El arroz, que dio una sorpresa realmente a todo el Mercosur, y se hizo un trabajo de equipo para poder llevar ese arroz que se discutió ante la Expo y colaboró todo el mundo. Hay cosas positivas. El sector autopartes. El sector autopartes, que vino a través de la maquila con una serie de detalles. La maquila generó muchísimos empleos legales.
estamos avanzando. Hay ¿verdad? muchos Pero sectores que hay están cosas en avanzando. Lo todo que eso. pasa es que todo está creciendo. La torta en general está creciendo y estamos creciendo Pero- juntos. pero hay que es hacer no lo llegar ganen. abajo. El tema es que permee, ¿verdad? Y para mí como final, Carlos, es un poco esto. No está permeando porque macroeconómicamente hay indicadores buenos y nos está yendo bien, pero para que le llegue a la gente nos faltan esos condimentos o ingredientes que te estaba diciendo. Y después yo creo que una frase, o sea, algo para mí demasiado importante. Todos somos complementarios. Nadie es más que nadie y nadie es más importante que nadie. Eso se tiene que entender. Ese famoso arriba, abajo no existe porque somos un solo todo, un solo país. Y si a uno le va mal, al otro también le afecta en las proporciones diferentes. Ustedes son poderosos como gremios, son fuertes como gremios. Cada uno de los gremios que representan acá en la mesa son poderosos, aunque ustedes no lo crean. Unidos, ustedes pueden generar pueden incidir en muchas de las políticas de gobierno Así. y pueden incidir en las políticas de Estado, unidos. Sí. Si van a anteponer sus intereses sectarios, entonces vamos a seguir con lo mismo y lo que deciden desde los gobiernos van a seguir aprovechándose de esa falta correcto. de unidad de criterios. ¿Verdad? Es decir, yo por eso, aunque ustedes no crean, les invito a que hagan un frente común. Y por ejemplo, esta es una excelente oportunidad para que todos los gremios de la producción, del sector económico, de lo que sea, se unan para decir, señores, basta de listas sábanas. Porque hoy con las excusas de que se le La votó madre a de fulano todos de los tal, problemas. hay que respetar el voto popular, mentira. Se vota a los partidos, Sí. se votan los colores, no se vota por los candidatos. ¿Verdad? Pero con esa excusa nos quieren meter el tema de que fulano de tal no puede ser, tiene que ser inamovible en las cámaras del Congreso. Por eso me parece que, complementando todas estas situaciones que se dan, ustedes como gremios, uniéndose, pueden incidir en la política de Estado, pero tienen que estar unidos y tienen que tener un solo norte, que es la mejor calidad de vida de todos los paraguayos finalmente. Pero ahí está, y yo quiero enfocar desde otro punto de vista, la mejor calidad de vida de todos los paraguayos. Sabemos que hay paraguayos que viven en la miseria. Totalmente. Bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque el 50% es informal del mercado, entonces eso no tributa y entonces eso obviamente no permea para abajo, porque la forma de que el bienestar le llegue a las clases más desprotegidas es a través de los impuestos, a través de la recaudación impositiva, pero se recauda más y se gasta mucho más. Y entonces nunca llega el dinero a donde tiene que llegar. Entonces, y no solamente eso, sino que acá César me puede decir, el ingreso fiscal creció 7 veces, ¿verdad? Desde la 24-21. Pero resulta que el gasto fiscal subió a 8 veces. Pero también entonces, el salario los público salarios también se fueron subió. de- bueno, pero y a eso estoy... A eso me refiero cuando No, digo que ustedes tienen que pero incidir Yo unidos, entiendo tienen que incidir en la ese política frente pública. común hay temas. Uno es la disciplina fiscal. La disciplina, Sí, que eso hay correcto. que... La formalización del empleo. La formalización. Cuatro o 5 La temas. justicia. Sí, El tema señor. de la Y justicia. la educación. Correcto, La educación. correcto. Son 4 Yo- temas yo- que... yo te sobre cuento- el punto. Hoy el de la macro. 71% de los que trabajan por su cuenta propia no llegan al salario mínimo. Entonces nosotros un tiempo estábamos diciendo, si bajase la ley que para hasta el tercer salario mínimo para pagar el impuesto a la renta personal, se podía resolver el problema porque la gente iba a pedir la boleta porque así no paga ningún impuesto. Pero resulta ser que si no ganan siquiera salario mínimo, tampoco no entran. El tema es grave, en serio, por lo cual de verdad nos tenemos que juntar para que tengan una mejor calidad de vida, sin duda. Pueden y nos incidir, ayude y todo. pueden incidir fuerte y bien. Categórico. Sí, finalmente, ingeniero. Sí, coincidimos en todas las cosas, en varios puntos, y hablamos siempre de la buena macroeconomía del país, y la forma Esa es la base. de permear mejor eso es a través de trabajos dignos y justos. Sí, Claro. ¿Cómo va a generar trabajos dignos y justos en Paraguay? ¿Verdad? Apoyando a la industrialización del país. Igualdad de ¿Cómo condiciones. se apoya la industrialización? Igualdad de condiciones, leyes que favorezcan. ¿Verdad? A veces, de balde vamos a comprar más barato de China y mandamos toda la plata a China sin dar trabajo en el país. Ahí está. Porque si no das trabajo en el país, no tienes salud,
no hay impuestos en el país. No hay infraestructura. No hay infraestructura. Y lo peor es que increíblemente los las gerentes del país instituciones piensan de esa forma. que están trabajando y vendiendo su servicio, como la ANDE, es la principal gestora de traer las cosas de afuera. Eso es una vergüenza. Están trabajando con los ingresos del Paraguay y mandan a comprar afuera justamente insumos que pueden ser hechos acá. Bueno, y las transferencias. Una interesante charla y al final coincidimos. Únanse, pueden incidir en las políticas públicas y pueden hacer que el cambio se logre mucho más rápido. Sí. Gracias por venir, gracias por compartir el espacio a todos ustedes y también a los que están en sus casas. Hasta el próximo miércoles.